vamos a arrancar con este tema que genera controversia específicamente más con respecto al diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de pubalgia, nos estamos enfrentando a una patología que nos genera dolor en la ingle, que para todos nosotros es muy conocido, que es bastante común en la práctica deportiva y que se convierte en un reto para tratar de confirmar el diagnóstico por todas las estructuras anatómicas que hay ahí alrededor. Y cuando estamos con deportistas de alto rendimiento, empieza desde el hogar del deportista, sigue con entrenador, su cuerpo médico, los interpretadores de las imágenes y algunas veces los cirujanos cuando los pacientes llegan a la consulta. Así que el diagnóstico se trata de escudriñar bien qué es lo que está sucediendo allí alrededor para llegar a un diagnóstico adecuado. Me encontré este artículo de unos brasileros que hablan y lo definen o lo comparan como el Triángulo de las Bermudas precisamente por todas las circunstancias que sucedían allí, que no eran explicadas, pero que podían venir del aire, del agua, de varias partes. Entonces, volviendo nuevamente al tema, ha sido nombrado con diferentes términos en toda la historia, como la hernia del deporte, hernia del deportista, y fue así escrita por el británico Jim Moore en 1980. La pubalgia del atleta y todos estos síndromes que vemos allí de aductores, de osteoitis del pubis, inestabilidad, una patología que probablemente sea más fácil de diagnosticar, que es la tendinitis del iliosoas, y se complica un poco más cuando los dolores son secundarios a compresiones de ramos nerviosos como el hilo hipogástrico, el hilo inguinal, el génito femoral y el obturador. Entonces es común en estas prácticas de deportes que generan mucha exigencia con movimientos rotacionales, con movimientos súbitos de cambio de dirección, saltos. El patear, movimientos, traslaciones de lado a lado generan sobrecargas en la unión de todas estas estructuras alrededor del pubis y van a generar entonces el síntoma doloroso. Se describe que puede presentarse en el 2 a 8% de los deportistas, de las lesiones que presentan en deportistas, y según un trabajo de la UEFA en el 2009, mostraban que puede ser hasta el 16% de las lesiones en los deportistas. En un artículo más viejo hablaban que más de la mitad de los jugadores de fútbol podrían llegar a presentar un dolor en la ingle, generalmente en el sexo masculino, como lo vemos allí, y esto puede estar relacionado con esta situación anatómica del ancho de la pelvis, y el traslado de las fuerzas en el hombre se hace más directamente en una forma perpendicular, en la mujer en una forma más oblicua, y por eso puede llegar a patologías más frecuentemente en la rodilla. Y desafortunadamente también cuando se presenta, en mínimo en la tercera parte de los casos, se describe que puede tener una lesión coexistente de estructuras allí vecinas. Y es muy claro que es una causa significativa de pérdida de entrenamiento, el retorno a la competencia, de la práctica deportiva, por lo cual genera mucho estrés en todo el equipo alrededor. Iniciemos entonces hablando algo de la anatomía. La sínfisis púbica es una articulación anfiartrodial, o sea que no tiene cavidad articular, no tiene membrana sinovial y tiene un fibrocartílago interpuesto, que lo llaman como un disco articular con los ligamentos superiores e inferiores, y que realmente tiene muy poco movimiento, como lo ven, menos de 2 milímetros de traslación y menos de 3 grados de rotación. Y sin embargo, con esa escasez de movimiento que tiene, es sometido a muchas cargas. Desde el punto de vista muscular, entonces repasemos esto que ya ustedes saben, que son estos músculos abdominales y los aductores, empezando por el recto del abdomen, el oblicuo abdominal externo. Si retiramos el externo aparece entonces el oblicuo interno, si retiramos parte del interno aparece detrás el transverso del abdomen con su fascia transversalis. Y en la parte inferior al pubis tenemos el pectíneo, el aductor longus, el aductor brevis o corto y el magnus. Yo lo puse así como LCM porque fue la forma en la que yo me lo aprendí mnemotécnicamente, y lo comparé con el ligamento colateral medial de la rodilla, LCM, primero el longus, luego el corto y luego el magnus, con respecto a la forma como se van distribuyendo distalmente en la inserción en el pubis. Y nuevamente aquí, perdón, en este esquema, cómo ellos llegan a su inserción en la porción media del fémur. Y en este lado de la derecha vemos que la acción, el efecto de acción del recto abdominal es en sentido superior y obviamente el del aductor en sentido inferior. Pero
no solo se trata de estructuras musculares, sino que se nos atraviesan estos nervios que ya mencionamos, ilio hipogástrico, ilio inguinal, el génito femoral, que también es una rama que pasa a través del canal inguinal y que pueden ser sometidos a compresión y a generar dolor. Esta es la forma de ellos, como ellos se distribuyen en la inervación del abdomen bajo, el hipogástrico en el abdomen bajo, en la ingle media, pero cuando uno mira esto, y ahora lo vemos en esquemas, eso es bastante confuso, todas las áreas que son sometidas a inervación. Entonces, yo creo que esto hay que tenerlo a la mano siempre, porque a veces es difícil uno memorizar todas estas circunstancias. Aquí viene el inguinal, aquí viene el femorocutáneo lateral, acá viene, perdón, este era el ilio hipogástrico, acá viene ilio inguinal en verde, y todas estas distribuciones que vemos cuando el individuo está en esta posición nos generan todos estos sitios que pueden ser fuente de confusión para uno determinar exactamente a quién corresponde. Y cuando nos encontramos en este esquema, cuando he estudiado sobre el nervio pudendo, nos aparece aquí el nervio pudendo en rojo, pero si miremos en el otro lado, aparece también el nervio cluneal, que se superpone en algunas cosas. La verdad, para confesarle, el nervio cluneal, que seguramente ustedes lo conocen hace mucho tiempo, yo lo conocí hace 4 o 5 años, cuando escuché a Carlos Restrepo, el médico de dolor de la clínica, hablando de estas circunstancias, y me puse a estudiarlo, hicimos disecciones en cadáveres, y es rama de la porción de los nervios L2, L3, L4 y L5 de la porción posterior, y es una rama únicamente sensitiva que si se somete a compresión también puede generar dolor. Y para complicar todo esto, entonces aparecen nuevamente las paredes que ya dijimos con el recto abdominal adelante, acá oblicuo externo, luego interno, luego transverso del abdomen, la formación del canal inguinal y detrás de ellos la fascia transversalis, que va a ser fuente importante de dolor. Entonces en el canal inguinal tenemos, si en algún momento, perdón, tienen alguna pregunta, algún comentario, pues podemos parar, ¿correcto? Estas son las estructuras del canal inguinal. Tenemos el ligamento inguinal. Aquí tenemos en este esquema el tendón conjunto. El tendón conjunto es formado por la unión entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen y se unen en la parte más inferior al recto abdominal. Por detrás está la fascia transversalis. Debajo de ellos, en la parte más distal, el ligamento inguinal, y aparece esta estructura, que es lo que se llama la placa aponeurótica, donde confluyen todos ellos en inserción y donde se puede generar también una patología dolorosa. Entonces, biomecánicamente, como mencionamos, el recto abdominal tracciona en un sentido, el aductor longus en el otro. Ellos tienen una inserción de continuidad por una fascia en la parte anterior del pubis, y aquí lo vemos en esta disección anatómica, cómo hay continuidad entre el recto abdominal con el aductor longus en la parte inferior. Y para acabar de ajustarnos aparece otra estructura que nos genera confusión también, que está más o menos descrita en el 40% de los individuos, que es el músculo piramidalis, no piriformis de la parte posterior, sino piramidalis, y que también ha sido implicado en que puede ser generador de dolor. Entonces, biomecánicamente, lo que ya hemos mencionado, el recto abdominal tranciona en sentido superior, lo cual hace entonces una elevación en la región del pubis, hace una inclinación de la pelvis hacia atrás. Y en los trabajos que se han hecho en cadáveres al golpearlo, obviamente la pelvis se inclina hacia abajo. Al inclinarse hacia abajo, entonces va a favorecer que haya aumento de la compresión sobre el compartimento de los aductores, y en la parte posterior va a generar una compresión y un estiramiento de los músculos y de los tendones de los isquiotibiales. Y el aductor longus en la parte inferior, que tiene su vector de tracción antero-inferior. De esto que ustedes saben bien bastante, que es que todas estas estructuras que mencionamos allí en aquella pequeña región están conectados con una circunstancia que es la cadena cinética, que genera contracción de muchas estructuras musculares antes de que se genere movimiento, bien sea del miembro superior y del miembro inferior. Esto está bien estudiado seguramente por ustedes. Y estas son las estructuras en las que probablemente vamos a tener alteración en la zona inguinal, en la zona púbica, en el tendón del iliosoas y en los músculos aductores. Entonces a eso vamos a enfocarnos un poco. El diagnóstico diferencial es bastante amplio cuando tenemos este dolor en la ingle, que empieza por dolores que pueden ser intraabdominales referidos a esta zona, dolores originados en la cadera, dolores propios del pubis, enfermedades infecciosas o tumorales, trauma, lesiones neurológicas o atrapamiento de estos nervios,
y de verdad que entonces cuando uno enfrenta a este paciente, todos terminamos diciendo, pues sí, tiene una pubalgia y vamos a manejarlo de X o Y manera. Recordemos entonces lo que acabamos de mencionar con la cadena cinética. La estabilidad del core no es solo abdominales, como se decía hace 30 años, implica la participación de todos estos músculos del dorso y de la parte ventral de la zona central del tronco, y implica también la participación de los músculos de la cadera. Entonces, estos sistemas estabilizadores hay unas descripciones en una forma oblicua, seguramente ustedes conocen esto, del oblicuo externo atraviesa la línea media por la parte de la placa poneurótica y el pubis y llega hacia el aductor del otro lado, y esto son estructuras que son exigidas en diferentes movimientos y actividades. Lo mismo en la parte posterior, con el dorsal ancho, la fascia toracolumbar, que hace la conexión con el músculo glúteo mayor, y que esto tiene implicaciones en la actividad de la unión lumbosacra y de la articulación sacroilíaca. Y en la parte posterior directamente tenemos también la participación de estos músculos de la columna que a través de la fascia también tienen una unión con el bíceps femoral que participa en estabilización y tensión de todas estas estructuras y estos ligamentos. Finalmente también el sistema lateral está implicado con una participación muy activa y muy importante en la estabilidad pélvico-femoral de los músculos glúteos medio y glúteo inferior. Glúteo medio y glúteo inferior. Entonces, yo siempre cuando doy esta charla subrayo esta diapositiva porque me parece una de las más importantes, sobre todo en los procesos de rehabilitación y de preparación de las personas y de los deportistas para su actividad. Es que todo esto es musculatura del core, lo que tiene que hacer es una contracción antes de que ocurra cualquier otro movimiento, bien sea de la extremidad inferior o de la extremidad superior, porque también hay muchos trabajos realizados de dolor en pubis en jugadores de béisbol. Entonces, lo que se trata en la preparación de esto es el entrenamiento antes que el fortalecimiento. ¿Qué quiere decir la gente que trabaja con esto? Que debe haber una preactivación, una contracción de toda esta musculatura que mencionamos del core antes de que se haga el movimiento en el miembro superior o en el miembro inferior para tratar de disminuir sobrecarga en esas estructuras. Y iba manejando cuando vi a este hombre haciendo esto, que tiene que tener una musculatura del core, que tiene que trabajarla, porque para poder hacer movimientos de la extremidad proximal y la extremidad distal y hacerlo con esa perfección como le hace, entonces tiene que tener una estructura central muy adecuada para evitar entonces lesiones, y más aún cuando se generan movimientos súbitos y bruscos. Entonces, ya llegando al dolor propiamente de la ingle en el deportista, siempre se asoció inicialmente como la hernia, como la presencia de una hernia, y realmente muchos pacientes fueron sometidos a herniorragias aún sin tenerlas y realmente no se corregía la patología, porque la lesión generalmente ocurre más en el lateral. Allí vemos que hay una unión entre el tendón conjunto y el recto abdominal con la porción lateral donde se une en el pubis. Es allí donde se produce entonces una sobrecarga que a veces no es bien balanceada entre el recto del abdomen y el aductor longus, y entonces lleva a esto que esa aponeurosis vecina, lo que hemos llamado la placa aponeurótica, que se une allí, puede ser generadora de síntomas y de dolor, solo como una explicación de una parte de dolor en lo que llamamos pubalgia. Y que ese dolor puede estar relacionado con algunas patologías. No sé si el video se está moviendo, lo están viendo, mirando en una exageración en este video en el que si hay un paciente con un pinzamiento femoroacetabular tipo CAM, eso genera que al entrar esta prominencia genera algún movimiento en el pubis o genera sobrecarga en esta zona, y también genera entonces alteración en toda la cinemática también de la articulación sacroilíaca. Entonces, el dolor en la ingle está relacionado no solo con aductores y el canal inguinal y el pubis, sino tendón del psoas, pinzamiento femoroacetabular y otras patologías que pueden haber allí alrededor. Clínicamente, pues está el dolor localizado en la zona que hemos mencionado, en todas estas estructuras que son inervadas por estos nervios y que están allí muy cerca de esta placa aponeurótica, y la presentación puede ser en una forma súbita, pero generalmente es una forma más lenta que permite inicialmente que la persona siga con su actividad, que va progresando en las semanas o meses que sigue, que unos días trabaja, otros días se detiene, pero que nos va generando algunas veces dificultad para hacer el diagnóstico preciso. Lo que se ha encontrado en algunos de estos deportistas
es que tienen precisamente alteraciones alrededor, como la disminución de las rotaciones de la cadera, específicamente la rotación interna. Lo que dijimos ahora de la preactivación, hay una activación retardada de los músculos de la musculatura central, lo cual sobrecarga las articulaciones de cadera y el pubis. Puede haber dolor a la evaluación de aductores o disminución en su fuerza y limitaciones en los movimientos de flexión, abducción y rotación externa. Entonces, ¿cuáles han sido considerados factores de riesgo? Y un dato muy importante que seguramente ustedes conocen, esta frase la voy a repetir mucho porque ustedes han estudiado esto, que es que la fuerza de los aductores sea menos del 80% de la fuerza de los abductores, es un factor de riesgo importante para que se produzca lesión en esta zona. Lo mismo, obviamente, si hay disminución en los arcos de movimiento de la cadera, si hay una presencia de una lesión previa, pues obviamente va a favorecer también esto. Cuando hay alteración en el trofismo muscular, alteraciones en el pie, muchas veces de estos pacientes no los evaluamos desde su parte más inferior, pacientes pueden tener pie pronado valgo, pie cabo, todas estas circunstancias llevan a sobrecarga de la rodilla y de la articulación de la cadera, la discrepancia en longitud de miembros inferiores y, como ya lo hemos mencionado claramente, la debilidad de la musculatura del core. Si estas circunstancias no están adecuadas, lleva a lo que se llama una disociación lumbopélvica. Entonces, si no se disocian bien, primero tiene que contraer arriba y luego abajo, entonces lleva a que esta mecánica rotacional sea pobre, a que haya dificultad en los cambios de dirección, se aumenta la sobrecarga de la pelvis, llega hasta el pubis y se sobrecargan articulaciones y otras estructuras alrededor, como ya lo mencionamos, la columna lumbar, la sacroiliaca, pelvis, cadera, y se ha encontrado en estos casos alteración en sínfisis, en el aductor, e incluso también hay trabajos que hablan de sobrecarga en el labrum acetabular. Entonces, esta es la zona que nos genera toda esta controversia en el diagnóstico y vamos a tratar de seguirle ganando un poco de conocimiento entre todos. Generalmente el dolor puede ser por hernia, que ya dijimos que es la minoría de los casos, insuficiencia de la fascia transversalis, que fue descrita por Gilmore, y otros han hablado de ruptura de la parte posterior inguinal, no del canal, no del conducto ni del anillo, y la ruptura de la placa aponeurótica. Entonces, realmente cuando hablamos de la hernia del deporte no estamos refiriéndonos a una verdadera hernia, es una lesión en la fascia transversalis que se distiende y que permite que las estructuras abdominales se empujen en la pared abdominal posterior. Y eso lleva entonces al síntoma doloroso. En algunos casos se ha hablado de alguna ruptura en la unión entre el oblicuo interno y el recto abdominal en la parte inferior y tiene esta incidencia de 10 a 13% de todas las lesiones de jugadores de fútbol. Entonces, cuando estamos hablando de una hernia, en este esquema vemos que es el paso de estructuras a través del conducto inguinal ya formado como tal. Mientras que la hernia de Gilmore, que la describió como la hernia del deporte, es la insuficiencia de esta fascia transversalis y la prominencia de estructuras que empiezan a empujar allí y a generar la distensión de esta fascia transversalis y el dolor. Mientras que las hernias, como vemos acá, es el paso a través de los diferentes canales anatómicos que hay. Entonces, la hernia del deporte ha tenido dos teorías básicamente. Gilmore en el 80, como la insuficiencia que ya mencionamos de la fascia transversalis. Algunos podrían decir que puede haber dilatación del anillo inguinal por la insuficiencia de la parte lateral del recto abdominal. Lo que hablábamos ahora de la unión entre el transverso del oblicuo interno con el recto, podría haber alguna ruptura de algunas estructuras sin ser una hernia franca, y esta ruptura de este tendón conjunto lo que se ha descrito también como parte de la hernia del deporte. Y la segunda teoría sí se refiere como que hay una pequeña hernia, como que hay una dehiscencia en esas estructuras y hay paso de tejido, que es lo que se ha descrito como menos frecuente, porque más frecuentemente se ha reconocido como la insuficiencia de la fascia transversalis. Entonces, en este esquema tenemos nuevamente la estructura normal. En este esquema mostramos la prominencia, la insuficiencia de la fascia transversalis, cómo esa insuficiencia permite que las estructuras abdominales empujen y empiezan entonces a comprimir las estructuras del conducto inguinal, en el cual tenemos lo que ya sabemos, más las estructuras nerviosas como la rama genital del nervio genitofemoral, que nos va a generar unos síntomas muy dispersos. Diferente a la hernia, que es la que ya conocemos, la hernia a través del conducto inguinal, que puede ser diagnosticado con estudios de resonancia o con estudios de tomografía, mostrando la salida del tejido a través del conducto inguinal.
Entonces, cuando estamos específicamente en hernia del deporte, lo cual ya estamos viendo que se va volviendo confuso todo esto, es el dolor crónico en ingle, que puede ser referido a todas estas zonas e incluso hasta la parte proximal medial del muslo, empeora con la actividad deportiva, puede haber sensibilidad, obvio, si esto está doloroso, todas las estructuras que uno allí toque van a doler y por eso han dicho que duele el canal inguinal y que podría estar dilatado. Algunos autores consideran que podría ser por la insuficiencia de ese tendón conjunto. Y de allí la transferencia del dolor al origen de los aductores por toda la continuidad que hay en esta inserción. Y es claro que todo este dolor se aumenta con las maniobras que generen movimientos súbitos, como la maniobra de Valsalva, el toser, estornudar, en los esfuerzos deportivos con todos estos cambios de dirección y movimientos súbitos. Al palpar y al hacer contracción, el paciente sentarse contra, contra resistencia va a generar dolor en esta zona. Los estudios imaginológicos pues pueden ayudar. La ecografía generalmente ha sido de poca ayuda y los cirujanos le han dado más importancia a la resonancia magnética. Sin embargo, miren, en las lesiones del recto abdominal solo con una sensibilidad del 68% con alta especificidad, un poco mejor con las lesiones de los aductores. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Y aquí vuelvo en esta figurita, en este esquema aparece esta estructura que, como dijimos, está en el 40% de los individuos, que es el músculo piramidales en la porción anterior del recto abdominal. Sin embargo, hay otros trabajos que han dicho que puede estar en la porción posterior. Es algo que está en conocimiento. Por ahí nos propuso una anatomista española que hiciéramos un trabajo en cadáveres buscando a ver esto, pero ahora por la pandemia no hemos podido hacer esto. Entonces, esta es la unión de las estructuras a la placa neurótica, los ligamentos aquí en la sínfisis del pubis, continuidad como vemos en esta resonancia entre la inserción del recto abdominal con el aductor, lo mismo en esta, hay continuidad en estas inserciones tendinosas. Y cuando se presenta la hernia, entonces ahí aparece este trabajo en el cual le hacen la resonancia magnética del paciente sin la maniobra de Valsalva y luego la resonancia magnética, luego de que el paciente hace el esfuerzo, cómo se hace la protrusión a través de esta pared abdominal posterior de la fascia transversalis. Y entonces consiste en que puede haber debilidad en esta unión entre el oblicuo interno y el transverso. En esta parte inferior, como dijimos, es el sitio donde se une con el recto del abdomen y como mencionamos también puede generar dolor en todas estas áreas que se señalan aquí, lo cual nos hace más confusión en el diagnóstico. Lo que sí es claro es que hay insuficiencia en la hernia del deporte específicamente de esta fascia transversalis que puede llevar a microrupturas en esta zona. El tratamiento en esos casos, generalmente el tratamiento es conservador, aunque han dicho que cuando el diagnóstico es propiamente es una hernia del deporte por una insuficiencia de la fascia transversalis, podría tener poca respuesta al tratamiento conservador. Quizás es el sitio donde es el punto donde es más agresiva a las personas en la literatura con decir que es de tratamiento quirúrgico, que consiste en cerrar todo este defecto, como vemos en este esquema de aquí del lado de la derecha, para cerrar el defecto que hay entre el oblicuo, el transverso, y fijarlo a la parte más inferior y lateral del recto abdominal. El tratamiento quirúrgico puede ser realizado en forma abierta o laparoscópica. Para esto, pues nosotros hemos siempre contado con la ayuda, obviamente, de los cirujanos generales que trabajan en esto. Esta es la foto de un jugador de fútbol que estuvo en el Río Negro y fue operado en Bogotá, y cuando me consultó por otra patología me dijo, me operaron de esto, y le dije, mostrame las imágenes, le hicieron una cirugía abierta, pero puede ser endoscópica también, de reforzamiento de la fascia transversalis con malla. Y aparecen entonces los trabajos que dicen no solo de la reinserción de la zona lateral del resto, sino que agregan en algunos casos la epimisiotomía, o sea, hacer cortes sobre la inserción del aductor para aflojar la tensión en este músculo. Y hacen esta comparación entre hacer la cirugía abierta y hacer la cirugía laparoscópica. El tratamiento quirúrgico, perdón, aquí puede ser con o sin malla y con anestesia general. Comparando el retorno deportivo, lo tuvieron en un alto retorno deportivo de 87 a 92%, pero con la cirugía abierta se demoró no menos de 3 meses, con la cirugía laparoscópica lograron un alto retorno en 6 o 8 semanas. También aparecen trabajos de agregar ya biológicos como factores de crecimiento, fibrina, para ayudar a que haya una mejor cicatrización, pues realmente eso no tiene
una comprobación clara. Entonces esto era con cirugía abierta y comparando con la laparoscópica, pero aparece esta señora Ulrich Muschawek, que es una doctora alemana que estudió en Alemania, luego en Canadá y ahora trabaja en Múnich, y hizo una descripción de hacer esta cirugía por una mini incisión. Estamos hablando únicamente de hernia del deporte, insuficiencia de la fascia transversal y mini incisión, no malla y anestesia local, abrir, encontrar esta prominencia de la fascia transversalis en esta por debilidad de la pared posterior, abrir el sitio donde está la insuficiencia, hacer una aplicatura de estas estructuras de una sobre la otra para cortar la distancia y los tejidos e involucrar en la parte más distal la sutura sobre la porción lateral del recto abdominal. Y ella que encontró, que lo hace, pues, ¿qué hizo? Lo hizo en forma ambulatoria. Desde el primer día posoperatorio autoriza el apoyo parcial, desde el segundo día bicicleta con trote suave, a la semana entrenamiento de gesto deportivo suave, y dice que esta cirugía, que en la forma como ella la realiza, permite todo esto rápidamente porque genera baja tensión en la sutura y en el recto abdominal. Y esta fue su primera publicación en el 2010. Bueno, esta doctora, les mencioné, no sé, les mencioné, fue la que operó a Juan Fernando Cuadrado, aunque no supe específicamente cuál fue el procedimiento realizado, pero ella fue la que lo operó. 129 pacientes, de los cuales 67% eran deportistas profesionales. Y a los 7 días en promedio, entre cada 4 y 14 días, reiniciaron entrenamiento y retorno a nivel prelesión, en 18 días en el 75%, y la gran mayoría de ellos libres de dolor. El retorno deportivo en los deportistas profesionales fue a los 14 días, con un rango entre 10 y 28, y la escala visual análoga de dolor rebajó de 6 a 1 rápidamente. Entonces es un procedimiento que ha desarrollado. Esa señora lleva en este momento más de 9.000 deportistas operados con esta circunstancia. Bueno, dejando la hernia del deporte, hablemos un poco de la placa aponeurótica, que es el sitio donde se une la unión del recto abdominal en la inserción del pubis con el aductor longus, que genera dolor en esta zona un poco más lateral, aunque definitivamente cuando nos enfrentamos a un paciente de estos, el diagnóstico clínico no es relativamente fácil. Puede haber dolor entonces en la parte superior proximal, en la parte distal. Definitivamente no hay una hernia, y lo que sucede es una alteración en esta placa, en donde en la parte proximal viene el recto, en la parte distal viene el aductor y empieza a desprenderse de esta zona de inserción en el pubis. Entonces es en esta zona anatómica donde empiezan estas estructuras a hacer su discencia. Este sería el lado donde está normalmente insertado, este es el lado donde se empieza a producir el defecto, se distancia entonces la inserción de la fascia que está entre los dos tendones del pubis y lo esquematizan en esta forma, se separa la placa aponeurótica del pubis. Esa es una lesión completamente diferente a la hernia del deporte. Tratan de hacerlo con imágenes y definitivamente la resonancia magnética es la que da el mejor apoyo, pero dicen también que la maniobra de Valsalva que mencionamos ahora, que es más para la hernia de Gilmore, también podría generar alguna diferenciación en esta zona en la placa paneurótica. Entonces en la resonancia empezamos a ver el defecto del tejido blando separándose del pubis, como lo vemos en estos dos lados. Aquí hay un poco de edema óseo en el pubis del lado izquierdo, y esta es la imagen que puede llevar a zonas de desinserción en la parte proximal del recto abdominal, alteraciones en la estructura, aquí como está avulsionado el recto en el lado izquierdo, lo vemos completamente insertado, en el lado derecho hay desinserción, puede haber cambios en la homogeneidad de la estructura del recto abdominal. Y como dijimos que tiene comunicación con el aductor, entonces tenemos desinserción del aductor en la parte inferior con líquido en ese sitio, que se ve muy claramente en estas imágenes. El tratamiento entonces de esta que se ha llamado la pubalgia del deportista, que es la lesión de la placa aponeurótica, es llevar esa estructura nuevamente hacia allá. Generalmente el manejo es conservador, tratando de que se emparejen las acciones entre el recto abdominal y el aductor, y la verdad que obtienen un buen retorno deportivo de los individuos con el tratamiento conservador. Y la cirugía, cuando después de 6 meses hay un tratamiento fallido, algunos recomiendan en los deportistas de alto rendimiento hacer la cirugía de una forma más precoz,
y consiste entonces en hacer una reinserción de estas estructuras en el pubis. Obviamente que si usted hace un procedimiento de esto, si no tiene unas estructuras musculares adecuadas, no va a obtener un resultado adecuado. Entonces, siempre empezar con el tratamiento conservador. Entonces, el tratamiento conservador que hace parte de todo esto que conocemos con la terapia física, con los antiinflamatorios, la infiltración con esteroides, que, como decía un compañero conocido por ustedes, Sergio Bernal, que le daba miedo miedo ir en su carro y que le amenazaran con un revólver a robárselo, pero que le daba pánico llegar a un consultorio y no tener esteroides o triancinolona en el consultorio para hacer una infiltración. Entonces, significando la importancia que hemos tenido con esto. Entonces, en la fase de rehabilitación, pues yo nunca he pensado que las fases se puedan determinar por semanas como lo hizo este autor, sino de acuerdo a objetivos. Inicialmente son los estiramientos, masajes, luego un fortalecimiento de la estructura central en el cual el balón ayuda demasiado, luego la tercera fase con empezar con actividades funcionales que puedan favorecer entonces el retorno deportivo, el cual logran la mayoría de las veces entre 10 y 12 semanas, y eso lo vivimos en los casos que yo trabajé con los deportistas de alto rendimiento en fútbol, en 3 equipos de fútbol profesional aquí durante 18 años. La verdad que solo recuerdo un caso que hubo que operar y el retorno deportivo fue después, 5 meses después de la cirugía, así que no estaba uno seguro que fue la cirugía lo que lo llevó a eso. Entonces, en el tratamiento conservador, inicialmente controlar dolor, mejorar la estabilidad lumbopélvica, como dijimos, esto es importante, el estiramiento suave y no hay ninguna restricción en hacer bicicleta inicialmente. Los ejercicios de fortalecimiento de toda esta zona central con todo este tipo de actividades que ustedes conocen mejores que nosotros los médicos ortopedistas para lograr esta estabilidad central que nos permita luego pasar a estos ejercicios de desplazamientos, de fortalecimientos excéntricos y un ejercicio que me encontré que un autor recomienda bastante, que son este ejercicio cuando ya se recuperó todo esto para que en este movimiento, que primero es suave y después más brusco, va a hacer estiramiento de toda esta zona abdominal en el sitio de inserción. Todo este tipo de actividades que ustedes conocen bien son las recomendadas por diferentes autores y ustedes yo creo que lo han hecho en su práctica muy continuamente. Entonces el retorno a la competencia varía porque los deportistas también tienen su parte mental implicada, algunos vuelven rápidamente, otros demoran un poco más, otros vuelven y a las 2 o 3 prácticas o partidos tienen nuevamente que retirarse, pero usualmente todos se logra un retorno deportivo adecuado en la mayoría de ellos después de 10 o 12 semanas. Y en cuanto a la prevención, ya lo miramos que el aductor tiene que tener una fuerza importante que debe ser medida comparado a la fuerza de los glúteos para tratar de disminuir la sobrecarga de estas estructuras. Entonces, ya cambiando de la placa aponeurótica y yéndonos a la lesión propiamente de aductores, es la lesión más común en la ingle de los deportistas. Se describe que en el 10% de las lesiones en el fútbol, generalmente es la unión miotendinosa y algunas veces en la unión tendón-hueso. El diagnóstico básicamente puede hacerse más clínicamente. Los estudios imaginológicos con ecografía en personas expertas tienen una sensibilidad del 84%, pero obviamente el diagnóstico es básicamente clínico y la resonancia que teníamos una expectativa alta, miren cómo puede encontrarse normal incluso en el 40% de los casos de lesiones que son en el sitio de inserción. Entonces puede empezar a verse líquido aquí en el sitio entre la inserción del aductor y su sitio normal en el pubis. Generalmente el tratamiento, como es en la unión miotendinosa o el vientre muscular, es una zona bien irrigada que se maneja de forma conservadora y los pacientes retornan rápidamente después de 4 o 6 semanas o algunas veces más agresivos. Hay algunos trabajos inyectando plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento, pero también hay otros trabajos que dicen que inyectar esta sustancia en el sitio donde hay inserción en hueso puede favorecer la presencia de osificación heterotópica, así que nosotros nunca lo llegamos a usar. Y el retorno deportivo se recomienda cuando la fuerza está entre 70-80% del lado contralateral y que no haya un arco de movimiento doloroso. También se ha usado las infiltraciones con las discusiones que puede haber si es del uso de esteroides o no, pero se han utilizado y que definitivamente podría haber para algunos autores un mejor resultado
en caso de la duración sea de los síntomas sea menos de 6 semanas. En la cirugía lo que se hace es hacer unos cortes en el tendón o en el músculo para lograr distensión, para ganar longitud, que es lo que se llama la episiotomía. Sin embargo, miren que solamente el 73% de los pacientes estaban satisfechos y a las 18 semanas el 54% tenía el retorno deportivo. Definitivamente creo que se ha logrado mejor retorno y más rápido deportivamente con el tratamiento conservador. Otra patología es esta que vemos aquí en la resonancia, que es esta edema en todo el pubis bilateral, que es la osteitis pubis, lesión por estrés, por sobrecarga, que puede tener todas estas, las mismas causas que ya mencionamos de las otras para el pubis, con el pinzamiento, la debilidad del core, las fuerzas distractoras a las que es sometida, pero traumas en cirugía pélvica, en parto, en infección, en enfermedades reumatológicas y en algunas actividades deportivas. Entonces, en este trabajo que hizo el doctor Larson, que es un americano que hace artroscopia de cadera, definitivamente cuando había pinzamiento femoroacetabular concomitantemente con alteración en pubis, la recomendación y lo que encontró él era que un mejor resultado cuando se abordaban quirúrgicamente ambas circunstancias, no solo el pinzamiento o no solo la alteración en el pubis, sino ambos para lograr un mejor retorno deportivo. Otra patología que puede presentarse es la inestabilidad en el pubis cuando se para en una sola pierna. Ustedes alcanzan a ver una alteración aquí en la homogeneidad en la altura entre el pubis de lado y lado. Generalmente también el manejo es de tipo conservador porque estas estructuras se adaptan y el retorno deportivo se puede lograr sin necesidad de cirugía, el cual han recomendado después de 3 meses. Nunca me tocó ningún paciente. Y la cirugía que hacen es hacer con anclajes y amarrar esta zona. Y obviamente uno entiende que si esto se hace, iba a disminuir la movilidad en el pubis, entonces nos va a generar estrés sobre todo otras estructuras que allí tenían otro tipo de función con el movimiento que tenían. Ya acercándonos al final, hablemos algo de compresiones de nervios. El nervio obturador, que es rama de L2, L3 y L4 de las porciones anteriores, inerva estos aductores, también inerva el pectíneo y el obturador externo, aunque ellos tienen, el aductor magnus y el longus tienen una inervación conjunta del ciático y del femoral. ¿Y cuándo se produce la compresión del nervio obturador? Anatómicamente es una compresión entre el aductor longus, que está por encima, el pectíneo, que está viendo aquí, y el aductor brevis en la parte posterior. Usualmente también el manejo inicialmente es conservador, el dolor es también en la parte de la ingle, hacia la parte lateral, medial del muslo proximal, prueba de debilidad. Esta es una prueba de estiramiento del pectíneo que produce compresión sobre el nervio y genera dolor, pero cualquier paciente que tenga un dolor en pubis, le hacemos este movimiento, va a tener dolor. Entonces, viendo que estas pruebas son muy inespecíficas, generalmente el tratamiento es conservador, pero nos ayuda muchísimo cuando se hacen las infiltraciones o bloqueos por parte de los médicos, de anestesiólogos de clínica de dolor, y en caso de requerir cirugía se hace la liberación entre estos dos músculos. Y los que ya mencionamos al principio, el ilio hipogástrico, ilio inguinal y génito femoral, que aquí los muestran ellos en la paroscopia, que se puede producir su lesión por compresión. Incluso desde la hernia del deporte pueden haber irritación de las ramas del génito femoral, pero generalmente puede haber después de cirugía ginecológica, después de herniorragia inguinal o otras cirugías abdominales, en trauma, o en personas que tienen un abdomen supremamente abdominales del recto abdominal prominente, podrían llegar a hacer compresión de estas estructuras. El diagnóstico diferenciarse también con bloqueos nerviosos para aclarar el diagnóstico, y el tratamiento generalmente es de tipo conservador con estas mismas medidas y raramente se requiere la liberación quirúrgica. Entonces, para concluir, cuando uno repasa todo esto, esto es una patología que yo la llamo como una patología confluente, en la cual confluyen anatómicamente muchas estructuras, todas ellas pueden ser generadoras de dolor, y generalmente el tratamiento es de tipo conservador y raras veces afortunadamente se requiere el tratamiento quirúrgico. Esta figurita, esta torta me la regaló una paciente que a la que le hice una intervención por un pinzamiento de cadera. Muchas gracias a ustedes.